Bien, hermano. ¿Cómo le entramos a esto? Encuentren la palabra de Dios en Génesis 9 y Génesis 19, dos episodios muy interesantes. Honra es la palabra kabod, ¿verdad? Y es importante que usted vaya conmigo allá y vamos a recorrerlo muy rápido, pero yo quiero ayudarle con un poquito del concepto etimológico que es el de la palabra kabod, que significa alabar, kabod con K, que significa alabar, estimar, respetar. También de cierto modo, rendir adoración, pero con esto entendemos bien que no es la adoración porque puede utilizarse para reflejar adoración a nuestra Dios, la propia palabra, pero en base al tema que vamos a compartir, adoración, podemos resumirlo en esta frase: estimar, respetar a través de la obediencia. Eso es honra. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levante la mano todos los que son hijos. Todos somos hijos, ¿verdad? Así que este mensaje es para todos. Aunque aquí particularmente quiero hablarle a los hijos de nosotros, nuestros hijos. Quiero que usted preste atención, porque la Biblia nos deja algunos episodios que mostraron lo que sucede cuando un hijo no honra a su padre. En primer lugar, vamos a ver. Dice la palabra del Señor en Génesis 9, que en el versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Estamos hablando del inicio, desde los primeros capítulos, hermano. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa de su padre y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, que era Cam, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Hay muchos ejemplos, pero este es interesante. El Señor invita a Noé a construir un arca. Y usted sabe la historia por la maldad, y Noé allí anunciando, hasta que el Señor dice: no, demasiado hay pecado en este momento, y acabó con la humanidad por medio del diluvio, y se reservó, usted sabe, cada pareja de cada especie de aves, de animales, plantas, y la familia de Noé. Y posteriormente a eso, muy cercano, ocurre este evento que condena a Cam de por vida. Y no solo a Cam lo condena de por vida, sino a toda su descendencia.
¿Por qué? Porque deshonró a su padre. Hay muchos acercamientos con respecto a qué significa eso. Hoy nosotros no vamos a profundizar en ello, pero definitivamente que la conducta de Cam fue reprochable ante los ojos de Dios. Tanto así, ¿verdad?, que inmediatamente su padre lo maldijo ahí mismo. Y fue, ¿verdad?, Cam, el descendiente de los cananeos. A usted puede ver allí el alcance de lo que la deshonra puede causar. No solamente que puede, sino el alcance de lo que la deshonra trae sobre nuestras vidas, en la vida de Cam. A través de la palabra usted puede ver todo lo que el pueblo de Canaán significa y todo lo que ellos y en todo lo que ellos han andado, porque hasta el día de hoy hay, ¿verdad?, culturas y pueblos descendientes de estos hombres. Y me llama la atención porque nosotros pensamos que el pueblo en aquel entonces, si lo vemos, no lo pensamos, si observamos, no estaban dados los 10 mandamientos. Aún no estaban dados los 10 mandamientos, de los cuales nosotros tenemos como lineamiento. El Señor se lo dio al pueblo de Israel y todavía nosotros vemos en ello un parámetro para nuestra humanidad, un parámetro de valores y principios que honran a Dios. Amén. Y que están muy ausentes hoy en día. Pero eso viene desde el principio, hermano. Ahora hay otro episodio también en Génesis 19, allí mismo, muy cerca de allí. Y ¿verdad?, pasa. ¿Quiénes están involucrados allí? Voy a dar el versículo para que usted lo tenga. Génesis 19:30. Hay otro episodio ahí que nos denota, nos muestra. La maldad, el pecado ha estado presente desde el principio. Y no solo eso, sino que la deshonra es algo que marcan nuestras vidas y la de los que nos siguen, de nuestras generaciones y de nuestra descendencia. Dice la palabra del Señor en el versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Esto posterior a la destrucción de Sodoma y de Gomorra, que Lot, inclusive su esposa allí, quedó en el camino, y tuvo, pues, por la misericordia de Dios, Dios permitió que Lot evacuase la ciudad. Le concedió eso. Porque también Sodoma y Gomorra era una ciudades perversas, dice la palabra del Señor. Usted conoce eso. Yo quiero avanzar. Entonces, versículo 31, la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Una descendencia, familia. Ven, demos, le dice, están conversando ella, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Y conservemos de nuestro padre descendencia. Miren esta idea fenomenal. Qué barbaridad. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él.
Pero él no echó de ver cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre. Un pueblo tan bueno ese, ¿verdad? Usted conoce, Moab. Ya estamos asociando, ¿verdad? Moab. El cual es padre de los moabitas hasta hoy. Pero la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas. Otro pueblo perverso, ambos, y no digamos estos dos y el previo, todos los que moraron en Canaán fueron tremendos enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vinieron de una deshonra. Y el que deshonra a sus padres, dice la Escritura, que no le va bien, hermano. Y ustedes jóvenes que están aquí, usted quiere que les vaya bien y nosotros también queremos que les vaya muy bien, no bien solamente, muy bien. Entonces es importante que comprendamos a la luz de la Escritura principios, ejemplos que aparecen aquí de las consecuencias de no honrar al Padre, a los padres. Porque todos hemos sido llamados a la luz de la Escritura a ser hijos de honra para nuestros padres. Ahora, después de este episodio, llama la atención entonces que el Señor saca al pueblo de la esclavitud donde estaba y les da los mandamientos en Éxodo 20. Vaya conmigo allí. Vamos a caminar un poquito por la Escritura y vamos a trasladarnos a algunos eventos importantes que vale la pena rescatar esta mañana, para que usted conmigo y con la ayuda del Espíritu Santo seamos movidos a ser hijos de honra. Y habló Dios todas estas palabras, Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este versículo lo utilizamos el domingo pasado para demostrar que Dios es el que siempre ha mostrado la iniciativa. Y antes de pedir, Dios da. Y entonces Él les da, consciente de todo lo que hay a su alrededor y todos los pueblos que ya vimos sus orígenes en Génesis con los dos episodios, y no solamente eso, sino todos aquellos que estaban allí, inclusive los egipcios, y todas las costumbres que tenían esos pueblos paganos, idólatras, les da al pueblo, un pueblo separado, un pueblo escogido, un pueblo que era esclavo y que ahora es, y Él ha llamado a traerlo a libertad, unos lineamientos. Les decía que, y esto está muy ligado con el mensaje de domingo pasado, porque les compartía que una de las cosas que los padres necesitamos es enseñarle a nuestros hijos quién es Dios y qué Él demanda de nosotros. Y Dios nunca ha estado oculto, siempre ha tratado de mostrarnos quién es Él y qué demanda de nosotros. Entonces, en primer lugar, el Señor entonces le da al pueblo estas ordenanzas. Usted la conoce, pero vamos a leerla. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y los voy a leer porque me pareció muy interesante el orden en el cual están ubicados y el contenido y en la esencia de cada uno de ellos. Porque hasta el día de hoy nosotros seguiríamos viendo muchos frutos favorables si acogiéramos estas normas de vida con más atención. Amén. Mire esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Octavo, versículo 8, disculpe, o versículo octavo, pero versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, no 16, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién? Y eso es lo que estamos aquí. Nosotros estamos aquí para Jehová nuestro Dios. Así que esto aún está vigente, hermano. Nosotros tenemos que traspolarlo a nuestro hoy. Claro que sí, pero eso es lo que hacemos. Sacamos un día para el Señor, para honrarlo. Y ese día, dice, le dijo al pueblo, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, nadie. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es un día que yo expliqué, ¿qué es santificar? Es un día separado para Dios. Lo separó, Él instruyó eso y lo separó. Este día es mío. Interesante. Entonces llegamos al versículo 12, quinto mandamiento. Y es interesante porque nosotros estamos celebrando el mes de la familia en nuestra era contemporánea. Pero antes de eso, Dios creó definitivamente a Adán y Eva y le dijo que fructificaran. Y vemos, ¿verdad?, el desarrollo de las familias en la tierra. Pero el primer mandamiento que habla sobre este tema va dirigido a los hijos, porque todos somos hijos. Y Él es nuestro Padre. Y el primero de lo que menciona, el quinto, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y es, como hemos escuchado múltiples veces y todos nosotros sabemos, el primer mandamiento con promesa. Pero está en la mitad de los 10 mandamientos. Los 4 primeros son hacia Dios. Amarás a tu Dios, no harás, santificarás el día de reposo, ¿verdad? Y el quinto, los 4 primeros, y el quinto, entonces comienza con nuestros padres. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos recorrido todos los mandamientos, pero no habíamos observado esto? Usted sabe que después que leo los demás, entiendo por qué está antes que los demás. Es una posición mía, es una sugerencia. El que no honra a su padre, hermano, sin duda es capaz de matar. Amén. Sin duda es capaz de cometer todo lo que posteriormente viene allí. Porque lo primero, y el primer detallito que debemos observar delante de la ley que está aquí, es la honra a nuestros padres. Es el primer principio y es el primer fusible. Si eso no anda bien, todo lo demás no andará bien. Aquí se fueron los hijos ahora. Hay un silencio, hermano, que las moscas se escuchan. Escuche, porque el honrar a nuestros padres y a nuestras madres es algo que permea sobre todas las demás acciones y actitudes de nuestra vida. No importa que usted tenga 60 años, hermano, me dará la razón. Y aquellos que tienen 12, 15, 16, 17, 19, 20 minutos, también es bueno que en esta mañana considere bien sus pasos, hermano, joven, porque esto hará que tus caminos prosperen, hermano. Que te vaya bien, que te vaya bien.
Ese es el deseo de Dios y ese es el deseo de nosotros en esta mañana y de los padres que están aquí, que quizás de alguna manera yo represento hoy. Que a todos nuestros hijos los vaya bien, que sean de larga vida. Honra a tu padre y a tu madre. Pero estos dos episodios que mencioné anteriormente ocurrieron antes y otros más que podía yo mencionar, pero utilicé esos dos más puntuales. Y ahora Dios establece un patrón, Dios establece un lineamiento, Dios establece con claridad, esto es lo que quiero. Ya te mostré quién soy el Dios que te sacó de esclavitud, soy el Dios que te liberó, yo soy el que te sacó de Egipto. Ahora, esto es lo que yo quiero de ustedes. Y eso es lo que sigue queriendo Dios de cada hijo, que honre a su padre y a su madre. Eso sigue estando en pie, no ha cambiado. Y está desde este instante, hermano, para que todos nosotros lo tengamos presente cada día de nuestras vidas, porque trae bendición. Ahora yo voy a mencionar algunas consecuencias de aquel y con base de hijos que no honraron a sus padres y los alcances que tuvieron. Uno de ellos lo expresamos y lo compartimos el domingo pasado, los hijos de Elí. No honraron a su padre, lo deshonraron porque hacían allí en el servicio, en el templo, desastre, hermano, terrible. Eso está en 1 Samuel 2:12. Predicamos sobre eso el domingo anterior. Y vemos que las consecuencias que ellos tuvieron, vamos a leerlo para que usted vaya conmigo al capítulo 2 brevemente. Capítulo 2, versículo 12, del primer libro del profeta Samuel. Vamos a ver estos ejemplos para que usted vea conmigo en la palabra de Dios y yo pueda demostrarle con la palabra del Señor lo que el Señor demanda de sus hijos hacia los padres. Amén. Dice la palabra del Señor que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes que el pueblo, que cuando ofrecían sacrificio, ¿verdad? voy a parafrasear, pero ya usted sabe lo que dice de los hijos de Elí. Se conducían de manera terrible delante de las ofrendas, delante del pueblo. Y además hacían pecar al pueblo. Y esa es la consecuencia de lo que sucede cuando un hijo no honra a sus padres. ¿Cuál fue la consecuencia? Murieron temprano. ¿Cuál fue otra consecuencia? Su familia se quedó sola, porque para ese tiempo eso es nefasto. Para viudas, que también sucedió por la impresión de lo que sucedió, porque perdieron el arca. Su padre también. Y la nación perdió ¿qué? El arca. Miren el alcance de esto. Ahora entendemos por qué nuestros países van como van. Ahora entendemos por qué nuestras naciones van como van. Uno de los elementos a tomar en cuenta y considerar es que los padres no hemos enseñado a los hijos a honrar. Y que los hijos tampoco no han tomado el consejo y no honran a los padres. Los hijos de Elí trajeron una debacle para la casa de Dios, pero también para el pueblo de Dios. Gloria a Dios porque Él restituyó la gloria a su pueblo, pero fue Dios. Pero los hijos de Elí murieron, su padre murió, sus hijos crecieron huérfanos, el arca se perdió, la gloria se fue de la nación. Entonces vemos cómo vamos cada día más caminando en descontrol hacia múltiples
de circunstancias terribles en nuestros países. Y no hablo únicamente de este, hablo de el mundo en general. Y podemos observar claramente que tiene que ver está muy ligado a la honra, al respeto, a la admiración, al temor y a la reverencia que se debe esculpir, que se debe formar, que se debe, ¿verdad, hermanos, sembrar en los hijos? Y muchas veces ellos no tienen la culpa del todo. ¿Por qué? Porque como padre hemos abandonado nuestros deberes. Y eso tiene esa consecuencia. Un hijo no puede honrar a un padre que no existe. No puede, porque él no tiene esa imagen y ese modelo. Y mucho menos puede honrar a un padre si ese padre no conoce a Dios. Es difícil, se le hace muy difícil. Aunque la Biblia no lo justifica, habla de honrar a su padre y a su madre. Muchas veces el no conocer a Dios hace que nosotros como padres no seamos un modelo correcto de honra. ¿Por qué? Porque si no honramos a Dios, ¿cómo nuestros hijos van a honrar a sus padres? Aunque no es una excusa, pero es muy diferente cuando nosotros conocemos cuál es la relación con Dios. Entonces nosotros sabemos cuál es la relación que tenemos con nuestros hijos y ellos saben que nosotros debemos todo nuestro ser a Dios. Y ellos también deben honrar a aquellos que le han dado la vida, naturalmente. Le deben respeto, le deben admiración, le deben reverencia. Pero eso está en extinción allá afuera. Pero aquí no. En los hijos de Dios no. Para eso estamos aquí, hermano. Para eso venimos a escuchar su palabra, para que Él nos ayude y rescatar los valores que el Señor instauró desde temprano. Hermanos, estamos viviendo bajo los modelos de allá afuera. Cuando nosotros tenemos que mostrar los modelos bíblicos para allá afuera, porque esa es la luz que el Señor quiere que alumbre en nuestra familia. ¿Sabe que los países están experimentando esto? Y es triste. Le voy a poner algunos ejemplos y ojalá usted reaccione. Ojalá usted reaccione como padre. En Francia, 2007, fue necesario crear una legislación porque 15,000 padres mayores murieron en sus casas por una ola de calor y nadie los fue a ver. ¿Y sabe qué fue peor? Que fue un lío que fueran a reclamar esos cuerpos a las morgues. ¿Cómo murieron? Solos, pero tenían hijos. 15,000. Nadie los fue a ver, nadie los visitó, nadie los llamó y nadie les interesó si estaban vivos o estaban muertos. Despierte. La honra es algo fundamental, hermano, en la familia. De los padres a los hijos. También la palabra nos enseña, ahí vamos a ver. Pero usted puede imaginar 15,000 personas en las morgues sin que nadie lo reclame. Padres y madres con edad avanzada, que ninguno apareció, ni siquiera les interesó. Entonces el gobierno, mire, el gobierno secular dice, esto no es posible, esto no puede ser, esto aquí hay un problema. Y nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que legislar. Y instruyeron una legislación para penar a toda familia y en medio de eso, hijos que no son responsables con sus adultos mayores. Penal. ¿Usted cree que eso es necesario? Si la palabra me dice a mí que nosotros debemos honrar a nuestros padres y nuestras madres. ¿Y usted cree que eso está lejos o que nada más está ocurriendo en Francia? No, no. Eso también ocurre aquí. Y usted sabe que ocurre muchas veces más cerca de lo que yo quisiera. ¿Por qué?
porque no hemos enseñado a nuestros hijos por medio de la Escritura y base a su autoridad en que hay que honrar a los padres y a las madres hasta el último día, hasta lo último. Una ola de calor, ¿usted sabe qué es eso? Eso es triste. Triste, no fue un fenómeno natural, no fue un terremoto, no fue una inundación, no fue algo, ¿verdad?, fortuito, no. Todos sabían que había una ola de calor, fue anunciado. Todos sabían que había posiblemente vulnerabilidad en esos ancianos. Y esos hijos en ningún momento les interesó ir a ver ni a velar por ellos. ¿Por qué? Porque no honran a sus padres y a sus madres. Inquiétese, porque eso es producto de lo que usted siembra en casa. Eso es producto de lo que usted siembra en casa. Sígale dando zapatillas. Sígale dando zapatillas, nada más. Sígale dando tecnología. Esos son los dioses de hoy. Por eso todos los otros mandamientos para arriba hablan de allá, pero todos los otros, como padres, los estamos infringiendo. Sígale mostrando que es más valioso otros dioses. Ya de repente no son las imágenes. Gloria a Dios por eso, porque hemos conocido la verdad. Pero habrán algunos que todavía estén allí, pero hay otros dioses, hermano. La tecnología, iPad, iPhone, todo es, siga. Porque allí es que comienza el fruto de lo que después vamos a cosechar. Todo, si usted le da todo a sus hijos, pero no le da honra, usted recibirá deshonra. Y sus hijos que están aquí, si usted recibe honra de su padre, si usted recibe cuidado, cariño, provisión, recibe, ¿verdad?, hermano, esa protección a través de su padre, honre a sus padres. Porque un día usted también va a tener hijos. Y un día se va a acordar de que yo una mañana le prediqué sobre ser hijos de honra. Hermanos, sobre todas las cosas hay que enseñar honra. Honra. Honra a los ancianos, honra a los mayores, honra a los líderes, honra a las autoridades. Eso es lo que estamos viendo. ¿Usted cree que alguien ahorita respeta a un guardia? A un policía? Se les van a mano. A cada rato salen en las redes, a golpe. Usted dice, pero ¿cómo es esto? Y no les interesa que sea policía o no. Llámese que el policía esté actuando bien o mal, pero es una autoridad. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ellos no honran a sus padres. Si honraran a sus padres, ellos no hacen eso en la calle. Solamente porque sus padres van a quedar en lo ridículo. Entonces, vemos la consecuencia que trajo sobre la nación. Vemos la consecuencia que trajo sobre Elí. Y vemos la consecuencia que trae sobre la familia. Un hijo que no honra a su padre. El Señor quiere bendecirlos, chicos. El Señor quiere llevarlos muy lejos. Pero eso se esculpe en base a la honra de los padres. No, es que mi papá no me compra esto, no me compra aquello. No importa que no te compre. No es que yo quiero que él sea como él. Ese sí le dan permiso para ir para allá y a mí no. Y yo siempre me llevo para la iglesia. Gloria a Dios que te traiga para la iglesia. Dale gloria a Dios porque en un momento dado vas a entender el valor que tenía eso. Y le vas a dar honra a tu padre. Va a decir, gracias, Padre, porque me traíste, no te cansaste. Gracias porque me jalaste de la cama, me jalabas por los cabellos. Gracias, Dios, porque cuando usted tenga sus hijos, entonces usted va a ver, a reaccionar. Considere bien sus pasos. Como padres, nosotros tampoco, digamos, tenemos completamente control de lo que hagan nuestros hijos, pero sí le debemos enseñar a honrar. Y en el camino, pues, ellos tendrán que poner en práctica o desechar o tomar lo que han recibido de nosotros. Sobre todo, si nosotros honramos a Dios.
porque honrar a Dios es cumplir con esto. Otro ejemplo, después de esto, en medio de esa escena y muy ligado a esto, estaba un niño siendo llamado por Dios. ¿Sabe, hermano? Dios no se queda de brazos cruzados. Sí, bien es cierto, hay maldad en la tierra, hay sin número de cosas aconteciendo, pero Dios, su mano no se ha cortado. Él sigue dando oportunidad, pero Él sigue manteniendo su palabra hasta el día que venga. Él sigue teniendo cuidado de lo suyo. Y aunque el pueblo, ¿verdad?, vivió una experiencia triste con los hijos de Elí, allí Él se había reservado un Samuel. Un pequeño para la gloria y honra de su nombre. Un pequeño sacerdote. Y es poderosa la historia de Samuel, pero también es interesante que si vamos hacia el recorrido, Aarón tuvo problemas con sus hijos. Elí tuvo problemas con sus hijos. Y dice la palabra que Samuel también. Vale la pena observar. Primera de Samuel, capítulo 8. Esto no está aquí para que nosotros pensemos que esto no nos puede acontecer. Más bien es todo lo contrario. Los hijos de Samuel. Samuel juzgaba a Israel, un hombre poderoso. Dios usó tremendamente a Samuel. Pero dice el capítulo 8 del primer libro de Samuel que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Los hijos de Samuel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos de Samuel. No podemos achacar la responsabilidad de todo el accionar de nuestros hijos a los padres. Pero sí, en esta oportunidad es evidente que podemos demostrar que estos hijos no honraron a su padre, más bien lo deshonraron. ¿Por qué? Pervirtiendo, fueron honrados con la posición de jueces que ocupaba Samuel delante del pueblo, dirimir todos los temas del pueblo, pero ellos decidieron que no andar por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias, queridos chicos y chicas, de no honrar a los padres. Dice que el pueblo entonces se acercó a Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahora el Señor le dice: no te están desechando a ti. Podemos decir, es culpa de los hijos de Samuel. No es culpa de los hijos de Samuel, pero es un elemento, es un factor determinante. ¿Para qué? Para que el pueblo se levante y pida rey. Entonces Samuel, entristecido, ¿verdad?, habla con el Señor y le dice: es el corazón de ellos. Es el corazón de ellos. No te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero eso llevó al pueblo de Israel, bajo la administración, digamos, de Samuel, pero activamente de los hijos de Samuel, a un resultado, a un ambiente desfavorable y no conveniente, porque no era el deseo del Señor de que hubiera rey. Él era nuestro rey, Él era el rey de Israel, Él es nuestro rey. ¿Cuántos lo saben? Pero Él reinaba sobre su pueblo. ¡Qué poderoso! Los hijos de Samuel también
fueron un elemento, un factor determinante para que la nación cayera bajo un gobierno de monarquía, digamos, ¿sí? Un factor determinante. Eso es lo que sucede, hermano, en nuestras naciones también. Los hijos deshonran a los padres. Van, y lo que vemos en las asambleas de diputados y lo que vemos en las instituciones, hermano, ese es reflejo de lo que hay en su corazón y de lo que muchas veces no han recibido, enseñanza y honra. Y por eso nosotros vemos, mira, ese hace y ese y ese. Ellos estuvieron un día en un hogar, ellos estuvieron un día bajo la tutela de alguien y ellos no se formaron a ellos mismos. Alguien los formó o alguien no los formó y no les enseñó la honra. Honrar a sus padres. Tú no llegas a honrar a tus padres cuando estás en un lugar de eminencia. Tú no llegas a honrar a tus padres cuando tú ocupas un trabajo. Tú honras a tu padre antes de. Cuando llegas allá, lo que tú eres se va a reflejar. Y por eso es lo que estamos viendo, la corrupción, la injusticia, la inmoralidad galopante en nuestra sociedad es reflejo en muchas ocasiones y en gran número de ellos de padres ausentes, de padres que no han educado, que no han formado a sus hijos y en consecuencia también de hijos que deshonran a sus padres a diestra y a siniestra. Pero usted tiene aquí, gracias a la palabra, una instrucción divina para que sea un formador de un hijo de honra. Y los chicos para que sean hijos de honra por el bien de nuestra familia, de nuestras naciones y de sus días. Y que todo les vaya bien. Todo lo queremos y lo necesitamos con urgencia. Ahora hay otro caso. Después de eso transcurrió, usted conoce la historia, subió Saúl, después de Saúl fue desechado y vino David, subió David y David el Señor le prometió a David que siempre tendría un rey. ¿Por qué? Por el corazón de David. Era el más pequeño, pero Dios lo honró. Y fue, ¿verdad?, un antes y después en la vida y en el recorrido de la política del Estado de Israel. Se vivieron los momentos más gloriosos del pueblo. Pero llegó Salomón. Llegó Salomón, otro hijo. Vamos allá y veamos lo que nos enseña la palabra en Primera de Reyes. En Primera de Reyes 2, capítulo 2. El capítulo 2, versículo 1 y 2. Encontramos aquí que David está ya en su último momento. David está en sus últimos momentos, entregando, ¿verdad?, y dándole consejos a su hijo Salomón. Dice la palabra del Señor que llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda, puede subrayarlo ahí. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes. ¿Para qué? Para que en todo lo que hagas
y en todo aquello que... Es una palabra tremenda. En todo lo que haga, para que tú prosperes en todo lo que haga y en todo lo que tú comiences, vas a prosperar. ¿Qué tienes que hacer? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles los mandamientos? Los que nosotros leímos en Éxodo 20. Mantente allí y todo lo que hagas será prosperado. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel, de por vida. Jamás. ¿Qué es para Dios jamás? Jamás. Si ellos se dedican a seguirme a mí, a honrarme a mí, nunca habrá un rey que no sea de la familia de David. Nunca. Eso es lo que le dijo David a Salomón. Eso fue lo más poderoso que puede recibir alguien. Que te vaya bien, para que prospere en todo lo que emprenda, y de igual manera a ti no te faltará rey, porque él era de la descendencia, así que sus hijos serían reyes, y reyes, y reyes, y reyes. Pero Salomón, si bien es cierto, hizo muchas cosas buenas, y el Señor lo usó poderosamente, y pidió sabiduría, y verdad, y el Señor honró su palabra, pero también Salomón deshonró a su padre, porque fue tras los ídolos de las mujeres que tomó. Dice la Escritura, Primera de Reyes 11, allí cerquita. Dios le concedió muchas oportunidades hermosas a Salomón, pero Salomón, nuevamente, vemos un patrón aquí. Deshonra a su padre. Leamos desde el versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que fue la primera que tomó, a muchas mujeres extranjeras. ¿A las de dónde? Moab, aparece. Coincidencia. Y también a las de Amón, que mencionamos al inicio, los descendientes de las hijas de Lot. A las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus... A estas pues se juntó Salomón con amor, las amó, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. A muchos les gusta esto de Salomón, los que no conocen a Dios. Sí, le encanta, dice, ¿cómo lo hizo? Un monstruo. Da risa, pero yo he oído. Hermano, le voy a una anécdota que me acabo de acordar. La palabra tiene de todo, hermano. Qué bueno es. Yo estaba allá abajo, en ese tiempo estábamos ahí donde está el Pío Pío. Y estábamos cantando como David danzaba. Yo creo que estaba mi hermano César, posiblemente era él, ¿verdad? Al mismo, dice, como David danzaba, los éxitos, ¿verdad? Los coritos, esos. Gloria a Dios, son de bendición. Yo también quiero danzar, como David. Y yo salgo, pero se oía porque estábamos a la orilla y que, oye, yo quiero ser como David. Yo digo, sí. Pero, ¿por qué? Oh, pues ese sí tuvo mujeres, dice.
Un pensamiento, ¿verdad?, de los que no conocen a Dios. Él estaba fuera de la iglesia, no era ni un hermano. Vale la pena hacer la aclaración. Él estaba caminando por la acera y en eso que yo salgo, por alguna razón, él hace ese comentario, yo me eché a reír. Yo digo, wow, lo que la gente piensa, ¿verdad? Entonces, esto impresiona, pero más bien debería entristecernos, porque no lo hizo una vez, sino que fue algo metódico. Fue algo metódico en la vida de Salomón, lo que me habla de que deshonró a su padre, y no solo a su padre, hermano, deshonró a Dios. Y quiero enseñarle esto a los chicos hoy. Si usted deshonra a su padre, deshonra a Dios. El que deshonra a su padre, deshonra a Dios. Porque ¿quién es el que ha dado la promesa? ¿Su padre? No. El que ha dado la promesa que tú honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y serás de larga vida sobre su tierra, es Dios. No descansan sobre su padre esa promesa. Así que no importa si su padre es bueno, no importa si su padre se equivoca, no importa si su padre no te entiende, pues pídele ayuda a Dios, pero hónralo, 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 hónralo. Pídele ayuda a Dios. Pídele ayuda a Dios, Dios sabe, Dios conoce y Él te va a ayudar. Si hay alguna circunstancia ocurriendo en casa, pasa, es válido. No eres el único, pero honra a tu padre. Entonces sigamos leyendo lo tremendo que fue este Salomón y sus reinas y sus concubinas, y ellas desviaron, sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret. Mandamiento, primero y segundo mandamiento. Ve que todo tiene una secuencia, todo tiene una razón de ser. Dice la palabra, Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio. Hay consecuencias, hermano, para todo aquel que deshonra a sus padres. Y las consecuencias vienen. La palabra del Señor dice que se enojó Jehová. ¿Quién se enojó? Jehová. Se enojó contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces para hacerle, recriminarle o para llamarle la atención sobre este tema. Es interesante que Jehová se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto. Pero Salomón sistemáticamente no obedeció. La honra, hermano, es obediencia. No obedeció estos, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha vivido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ahí hay consecuencias. Y como hemos venido viendo sistemáticamente, las consecuencias no únicamente alcanzan a los hijos. Las consecuencias del accionar de Salomón y el de tener y deshonrar a Dios en la obediencia y deshonrar los consejos de su padre trajeron por consecuencia que el reino fuera dividido.
Y ese no era el plan de Dios. Pero Dios dijo, como no has guardado mis mandamientos, mis preceptos sobre este tema, el reino se te quitará. Y entonces fue dividido el reino de Israel por Salomón, por la deshonra de Salomón. Pero Dios, hermano, honra a los que le honran. ¿Y qué hizo Dios? Por David, tu padre. Por él no lo voy a hacer contigo en vida ahorita contigo, sino que serán con tus hijos. Pero lo voy a hacer voy a tener esa concesión por tu padre. ¿Está viendo lo que hace la honra, hermano? David fue imperfecto, pero honró a Dios. ¿Sabe por qué honró a Dios David? Porque David tenía un corazón que buscaba el arrepentimiento cuando se equivocaba. ¿Usted quiere ser un hijo que honra a Dios? ¿Cuántos lo quieren ser? Amén. Todos lo queremos ser. Y vemos lo que hace Dios con aquellos que le honran. A pesar de la desobediencia y a pesar del accionar de Salomón, Dios dice, por tu padre, yo lo voy a honrar a él. Hay elementos y características en un hijo de honra que yo quiero que usted tome en cuenta. Hay elementos y características que nosotros debemos considerar y debemos, con la ayuda del Señor, permitirle a Él que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. ¿Sabe? Hay elementos y algunos ejemplos que los voy a recorrer rápido. Por ejemplo, dice que José, a pesar de lo que hicieron sus hermanos y a pesar de que todo lo que vivió, cuando vio a su papá, lo honró. Lo honró. Y él podía haber dicho, mira, tú dejaste esto, que hicieran esto conmigo aquí, aquí, allá. Pero dice que cuando vio a su papá, él honró. A él y a todos sus hermanos. Tanto así que sus hermanos, cuando su padre muere, estaban preocupados porque dice, ahora hermano viene ve la factura. Pero dice que José de todo corazón los animó y lloró con ellos, porque ellos estaban preocupados. Dice, a José ahora sí se va a descobrar. ¿Por qué? Porque honró a Dios. El hijo de honra, el hijo que honra, hermano, corrige como David. Te conoce todas las imperfecciones de David, todas las fallas que tuvo David. Pero usted también conoce que David siempre fue confrontado, y cuando fue confrontado fue así, Señor, perdóname. Reconozco que he fallado. Un hijo de honra tiene que corregir y tiene que arrepentirse. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Reconozco, Padre, que he fallado contra el cielo y contra ti. Ahí está un corazón. Usted quiere ser un hijo de honra, comienza a observar si usted reconoce sus errores y se arrepiente y busca el perdón de su Padre y reconoce que ha fallado. Amén. Eso es un paso fundamental. El hijo pródigo dice, no, yo voy. No importa dónde me ponga, no importa que me pongan a trabajar, yo voy para donde mi padre. Claro, él conocía el amor de su padre, pero también reconoció que él se había equivocado. Un hijo de honra corrige sus errores. En segundo lugar, un hijo de honra sigue los consejos. ¿Cuántas veces usted le ha aconsejado a su padre y todo lo que ha aconsejado le ha sucedido? No me conteste, pero es así. Un hijo de honra escucha. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó con los hijos de Samuel? ¿Qué pasó con los hijos de Elí? No escuchan. Ahora los chicos no quieren escuchar. Ellos son papagayos, todos lo saben. Y si no, lo inventan y lo buscan en el TikTok. Y saben de todo, pero no escuchan. Un hijo de honra tiene que escuchar consejo. 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 Determinante. ¿Qué hizo David? Siguió consejo.
Muchas veces se equivocó, sí, porque la obediencia no es perfecta en todos sus aspectos, se va desarrollando, hermano, pero tú tienes que crear la costumbre de escuchar consejos, escuchar a tus padres. No puedes escuchar a tus amigos antes que a tus padres. No puedes escuchar al YouTube, al Instagram y a todas las redes sociales y el TikTok antes que tu padre. Estás equivocado. Tienes que honrar a tus padres y escuchar sus consejos. Medítalo y de seguro y pedirle a Dios que te ayude a obedecer. 3. Un hijo de honra. Sigue la palabra de Dios. Sí, porque habrán entre nosotros chicos que sus padres no son cristianos, que sus padres no han conocido a Dios. Entonces ellos dicen, bueno, mi padre es así y asá. No. Tú tienes la palabra de Dios y ese es el mejor camino, ese es el mejor consejo. No importa que tu padre no haya llegado a los pies de Cristo o que en un momento dado, ¿verdad?, se haya apartado. Tú tienes consejo de Dios. Y Él es el que ha dicho que si tú lo honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y serás de larga vida. Abre tu Biblia y pídele ayuda a Dios. Aprende de los hombres de Dios que están en la Biblia y aprende también de los padres que tienes si están siguiendo a Dios. Aprende de ellos. Aprende de ellos. Será de larga vida sobre la tierra y te irá bien. No necesitamos legislaciones, hermanos. Necesitamos es comenzar a honrar a nuestros padres. China, 2017. Otra legislación. Se prohíbe a todo hijo no visitar a sus padres en menos de 2 meses. Un país ateo, pero es un problema sistemático. La falta de honra. Es prohibido que un hijo no vaya a visitar a sus padres durante 2 meses. Prohibido. ¿Usted cree que eso? Usted imagina el problema. Y vea las medidas y observe entonces en dónde estamos viviendo. Y no solamente eso, se prohíbe que un hijo, una cultura asiática milenaria, que es un ejemplo de honra hasta hoy en día para nosotros, vemos que lo que ellos reflejan mucho respeto, pero se prohíbe que un hijo no pase 2 días libres con su padre durante el año. Es prohibido. Es obligatorio. Les digo esto porque para que vea lo que está ocurriendo en el mundo natural, secular, terrenal, y para que todos nosotros nos volvamos a Dios, porque el Señor también pide de nosotros que honremos a nuestros padres y nuestras madres hasta el final. Hasta el final. Amén. Todos nos irá bien. Y en todo lo que hagas prosperará. Y en toda circunstancia que tengas que enfrentar, Dios te va a sacar vencedor si honras a tu padre. Si honras a tu padre. ¿Qué pasó con José? Quiero que lo lea conmigo, Génesis 50. Me gustó esta oportunidad porque la palabra no falla, ella no miente, ella es verdadera. ¿Qué pasó con José? Quiero que lea conmigo cuando llegó sus últimos días. Dice la palabra del Señor, que viendo los hermanos de José, en el versículo 22 del capítulo 50, con esto termino, para que usted vea lo que está en la palabra. Dice que él consoló a sus hermanos y les habló al corazón, porque ellos estaban muy preocupados. Versículo 22, capítulo 50 de Génesis. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín, su hijo, hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados ¿dónde? Sobre sus rodillas. ¿Qué quiere decir con esto? Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que José vio su descendencia hasta la 3ª generación. Los hijos de sus hijos vio José y los crió sobre sus rodillas. ¿Usted quiere eso, verdad, padre?
empieza a enseñar a sus hijos a honrar. Y usted quiere eso, hijo, de seguro. Ahorita mismo no lo entiende, pero más adelante lo entenderá y lo querrá. Esa es la bendición de Dios a todo aquel que honra a su padre y a su madre. Amén. Pongámonos de pie. Gloria a Dios.